La posición para operar esta es la ideal. Sentado, un rollo en el glúteo contralateral, la rodilla un poquito en flexión y cómodamente va a ser la cirugía. Esto es lo que estaba pues, narrando. Usted debe involucrar la vena sapena y esa generalmente es la guía, lo que más vas a ver. Uno, la mayoría de las veces usamos torniquete, pero no hacemos expresión de la pierna, no usamos una venda o una elástico pues, más para sacar toda la sangre, no, necesitamos ver y ver los vasos y ver las pequeñas arterias y ver las venas. Entonces simplemente subimos la pierna, cuando la lavamos y ahí subimos el torniquete. Es importante en la parte distal identificar que uno tiene la vena, y mire que al lado está el nervio, es un nervio bien fino, y se debe ligar en los dos extremos porque ese nervio tiene flujo reverso, esa arteria que lo acompaña y sangra un poquito. Cuando abre el torniquete, usted va a ver que ya va a pulsar incluso en la parte distal porque tiene unas comunicantes que pueden dar flujo reverso con la vía posterior. Y ligas la vena, ligas el nervio también, y lo ideal es tratar de sepultar esa puntica del nervio, o la metes bien debajo de la fascia o la metes que quede tapado con grasa para que no vaya a producir un neuroma doloroso. Aquí vemos pues, solo para medio recordar los tipos de arterias que hay hacia la piel, ¿no? Esta es la clasificación de Mattes-Sinahai. Hay unas arterias directas, las de septo y las miocutáneas. Las miocutáneas, ayer creo que fue yo mostré un caso de un colgajo gastronemio con isla de piel, le mostré uno que era mixto, gastronemio con isla de piel, había dejado el pedículo de safeno. Levanta uno, ¿hasta dónde puede levantar? Hasta la cara inferior del sartorio, ahí arriba de la rodilla. Por ahí emerge el nervio y no vas a poder subir más porque ya te toca meterte pues allá al canal de Montenegro. Ya no te va a dar más, hasta ahí da. Entonces el pedículo puede subirse hasta ahí. Son cirugías pues grandes, no son mínimas incisiones. Ahí vemos pues la pata de ganso, vemos todas las estructuras, rotamos el colgajo, se revisa su llenado liberando el torniquete, se hace hemostasia, uno espera un ratico, lo rotamos y se estabiliza por planos igual que cualquier herida. En la parte dadora del colgajo, después uno puede poner, inmediatamente puede poner los injertos de piel. Personalmente lo prefiero hacer en una segunda cirugía, a no ser que el paciente yo sepa que no lo va a poder meter más a cirugía por alguna cuestión de su servicio de salud, pero lo difiero porque no es infrecuente que se hagan hematomas y seromas por debajo de eso, aunque ponemos terapia de presión negativa y ponemos, hay veces pongo incluso la manguera del Hemovac, del tren de aspiración, involucrado al VAC para que aspire todo ese seroma que se va formando, y con frecuencia cuando uno va a poner los injertos encuentra una hematoma grande, entonces le toca levantar un poco el colgajo, soltarlo, lavar, volverlo a poner y ahí pongo los injertos. Después se pone el VAC, ponemos los injertos de piel a los 5 días más o menos. Siempre dejamos pues un tiempo este tipo de drenajes y el paciente algún tiempo después con una muy buena función. Este es un paciente diabético con una fractura transversa de la tibia y le pusieron una placa, seguramente no tenían más, bueno, ya es una decisión. Pues la mejor opción habría sido un clavo bloqueado. Al final vemos la radiografía. Entonces, en los pacientes diabéticos, pues los colgajos neurocutáneos, fasciocutáneos, pues no van bien, porque si el paciente puede tener una mayor claudicación arterial que los pacientes que no son diabéticos. Entonces, hacemos el retiro, limpieza, el ligamiento, pues como se debe hacer, usamos fresas de alta velocidad, curetaje, hay veces metemos vías cuando hay necesidad,
se reseca todo eso y en él vamos a hacer un colgajo sólido. Para el tercio medio de la pierna, el sóleo es una muy buena opción, nos permite dar buena cobertura y observe que la incisión va hasta el tobillo, hasta el maléolo, a la parte posterior del maléolo medial, porque la parte muscular del sóleo llega hasta allá. Entonces usted tiene que aprovechar toda la longitud. Entonces no se quede cortos, abran bien lejos, que hasta allí va a haber músculo. Usted vea que empieza el músculo, lo empieza a soltar del tendón de Aquiles, va ligando, como mostró ayer la doctora Jimena, las perforantes, y después, cuando ya tiene suficiente longitud del sóleo, pues lo rota para el tercio medio. Puede hacer este fileteo longitudinal o lo puede hacer transverso. Rara vez hago una cuadrícula, pero generalmente el cielo lo filetea, se expande bastante y nos da muy buena cubierta, como podemos ver aquí. Lo mismo, ponemos una terapia de presión negativa, esperamos unos días, después la retiramos y le ponemos injertos de piel, como dije ayer. Generalmente solo le pongo algunas fenestraciones con una hoja de bisturí número 11, pequeñita, y no uso casi nunca el esmallador porque me da la sensación que esa piel, que al final queda como piel de lagarto, al paciente le puede angustiar. Esta es la zona pues donante del injerto. Algunos días después, esta era la radiografía, era una fractura transversa tercio medio, seguramente con un clavo bloqueado hubiera ido mucho mejor y no tendría el problema de un año de postoperatorio. Un señor de edad de más de 70 años, diabético, bien controlado, es decir, era bien adaptado a su enfermedad, cumplía las órdenes, su dieta, etc. Este es un caso un poco dramático, una panosemelitis de tibia con el niño pierde el 90% de la tibia. Y llegó séptico, venía de un área bastante lejana que se llama Timbiquí en la costa pacífica de Colombia. Eso es una zona selvática, es lejos, allá no hay carretera, solo pueden venir por barco, llegan a Puerto Buenaventura, que queda a más o menos 120 kilómetros de Cali, y de ese puerto llegan a Cali. Y vive casi llegando al Ecuador y tienen que subir a Cali porque no hay, bueno, en nuestros países. Perdí la radiografía donde pierde el segmento, pero si usted mira, aquí esto es regenerado y solo este pequeño botón con dos tornillitos de 4.5 cónicos, y aquí ya habíamos transportado pues todo eso. Apostamos a salvar la extremidad, sabíamos que iba a ser muy difícil, es un caso bien antiguo, no teníamos tantos recursos el sistema de salud en esa época, porque es un caso de finales del siglo pasado. Entonces, con lo poquito que teníamos, armé un fijador que me dio solo para hacer eso, no tenía cómo involucrar el pie, pero ahí vamos, y en estas grandes pérdidas de segmentos óseos se produce esta deformidad en hamaca, y es muy frecuente y empieza a tener uno dificultades y a arriesgar el segmento que se transporte y se puede exponer. Pero pues hoy en día, ¿cómo solucionamos eso? A la mayoría de los pacientes, si tiene un segmento muy largo, buscamos cómo ponerle un clavo en la tibia o en el cuello, poner una varilla, así sea una varilla hechiza con cemento para que la piel no se descuelgue. Y lo otro es, últimamente hemos estado haciendo transporte con sistema cable, y también el sistema cable mantiene las partes blandas y no se hace esa invaginación. En esa época pues hicimos un cross-leg, cambiamos, tuvimos más oportunidad, al final nos consiguieron el sistema de flexión externa, nos pusimos un colgado de piernas cruzadas, lo dejamos ahí pues 4 semanas, ahí lo vemos al niño, lo soltamos, y aquí vemos
Obviamente uno suelta toda esa piel, acomodamos el tutor, la cortamos un poco y ahí vemos el colgajo en esta zona. Pasaron los días, continuamos haciendo nuestro transporte, hicimos la artrodesis del tobillo, alargamos más y si ven el colgajo abajo está pues todo bien, el niño se ve con una discrepancia pues importante de longitud. Hicimos otro alargamiento, la artrodesis ya funcionaba bien, el niño con una pierna, y aquí ya tenía más o menos como unos 10 añitos, yo lo recibí como a los 5 años, cuando llegó pues al servicio. Esta es la artrodesis, ¿no? Pero después de los años empieza a ser esta úlcera anterior. Entonces tenemos una dificultad ahí, sabemos que tenemos un hueso sano, libre de infección, que es funcional, que va a poder hacer prácticamente todas sus cosas. ¿Y qué hacemos? Por eso, si usted se va a dedicar a este tipo de cosas, debe comenzar a entrenarse para hacer este tipo de reconstrucción de partes blandas. Hicimos un gran sural. En teoría, el colgajo sural que está en la parte posterior de la pierna, que depende del nervio sural y su arteria que la acompaña, y su drenaje venoso es a través de la safena externa que va acompañando al nervio, y de toda la fascia que uno levanta en ese corredor, ¿cierto? Vimos aquí, hemos hecho la resección, ponemos nuestro colgajo, trabajamos con este, ya no era un niño, ya era un muchacho, lo ponemos boca abajo en prono. Si dobla la rodilla, el paciente que no doble la rodilla pues no va a poder hacer esto, y pues tiene que trabajar en decúbito lateral. Lo fijamos y esto unos días después el niño lo vemos en esta situación. 2 años después está pues, bastante bien, una pierna con sensibilidad, con buena función, y un tiempo después le hacemos una epifisiodesis contralateral porque no, pues ya está suficientemente alto y no te va a alargar más esa pierna, ya bien, ya llegó, ya quedaste con ese poquito de acortamiento, tiene un poquito una discrepancia, pero recuerden que cuando hacemos artrodesis del tobillo, la rodilla o la cadera, si queda un poquito más corto, el gasto energético durante la marcha va a ser mejor. Ya. Unos años después me llegó con eso. Otra úlcera. ¿Qué te pasó? Steven se llama. No, estaba jugando fútbol. Vos no puedes jugar fútbol. Hacer, tirarte en paracaídas, en la bicicleta, nadar, jugar voleibol, no jugué fútbol. Entonces eso lo manejamos respetando, ahí le pusimos cremitas, cosas, a ver si no, y eso mejoró. Esta es la radiografía en el 2016 del pie, se atravesó todo, ¿no? El pie como parece... Y este es el muchacho. Este es el muchacho después de muchos años. Este pelado entró a la universidad, estudió medicina, hoy es médico. Vamos a ver que ahora vi si corría esto acá, pero no me apareció. Voy a intentar que yo abrí el video. Yo lo abrí por aquí, porque no me corre, entonces pongámoslo. ¿Cómo que qué va a crecer ese pelado? Eso fue hace más o menos unos 4 años o 3 años, no me acuerdo. Ahí va. Ya. Bueno, sigamos. Como hoy de tiempo. Bueno, no me han tocado la campana, pero tranquilo. Bueno, mujer 35 años, 6 meses de evolución con una placa expuesta. No sé qué esperan, si tiene una placa expuesta, si no haga colgado nada, tiene que sacarla. Eso sáquela, le va a resolver muchos problemas al paciente.
Esta era la radiografía y usted ve que hay una serie de errores técnicos que se ven en estos tiocintes. Las placas anatómicas son anatómicas y solo se pueden poner en el punto anatómico cuando son fracturas, no como la que vimos ahora, que estaba haciendo una corrección. Entonces usted la pone separadita, esas cosas, pero tienen un sentido, tiene una técnica. Entonces esa placa está alta, por lo tanto está generando una deformidad en varo del segmento distal, y la placa del peroné también está alta, está generando una deformidad en valgo del peroné, y aparte de eso pues expuso. Entonces eso lo tienes que sacar, tienes que resecar el hueso enfermo, hacer ese descuidamiento oncológico. Ponemos algunas perlas de cemento con antibiótico, una mallita que había ahí para protegerlas, la casa médica da y esas cosas. Bueno. También hicimos un colgajo sural, ahí vemos la emergencia del nervio sural que sale entre las cabezas de los dos gastrocnemios, generalmente está ahí, y viene por debajo de la fascia, por entre los músculos, sale, se vuelve por debajo de la fascia y finalmente termina por encima de la fascia. Los bordes de la piel se deben levantar de esta manera, y usted, si bien hace una disección fina, debe dejar un poquito de grasa en esos colgajos medial y lateral. ¿Por qué? Porque el sistema arterial de la piel de irrigación tiene las arterias que van sobre la fascia, o sea, el plexo suprafacial, tiene unos árboles pequeños que van hacia la parte subdérmica y tiene un plexo subdérmico. Por lo tanto, si usted lo deja muy pelado, pues lo daña, y esos bordes se le pueden hacer una epidermolisis, necrosis. Entonces hay que dejar un poquito de grasa para que eso no se dañe. Bueno, sigamos acá, levantamos el colgajo, lo ponemos ahí. Ese mismo día le montamos un sistema Irisaro para hacer el transporte, fijamos el pie para corregir un equino que ya tenía. Algún tiempo después vemos el colgajo integrado, vamos haciendo el transporte, como este aro ya ha ido bajando. Llegamos al punto de llegada, del docking site, me gusta hablar así, elegantemente, pero el punto de llegada. ¿No? El transporte o sitio de llegada, AB1, generalmente, casi en todos los pacientes, excepto en los que les hemos hecho membrana inducida, toca poner inquietos, porque ese extremo está cerrado y eso no tiene vasos para pasar de un lado a otro, entonces tienes que reavivarlo. Con la sierra usted quita un poquito, lo raspa, le quita 1 milímetro, 2 milímetros, con eso es suficiente a los dos lados. Vuelves a poner el colgajo en su lugar, pusimos los injertos, y pues tiempo después ya tenemos el transporte, un transporte pues generoso, ha consolidado la fractura, quedó con un poquito de traslación hacia posterior el pie, pero pues aquí vemos a la señora que durante un tiempo le pusimos una bota de estas Walker para protegerla un poquito, pero era como por más seguridad para ella, y mientras cogía pues así empezar a hacer la rehabilitación nuevamente de la marcha sin el aparato. Este es el resultado pues final. Hombre de 25 años, accidente de tránsito, sin fractura, es un policía. Es lo mismo, ¿no? Podemos hacer, hay varios colgajos, en este caso como tenemos una herida que compromete la cara, el aspecto interno de la pierna, pues no podíamos hacer un safeno, nos fuimos por un gastrocnemio medial. Es un gran gastrocnemio medial, y hay una dificultad técnica cuando la herida hay veces es un poco alta, que la pata de ganso nos limita la rotación y no nos permitía llegar con el colgajo a este punto. Entonces ayer la doctora Jiménez dijo que se puede sacrificar, generalmente no la sacrifico, paso, la diseco un poco más y paso ese colgajo por encima y ya me llega de mejor manera. Pero fileteamos unos
días después del VAC, ahí le ponemos los injertos y este paciente, tengo el registro hasta ahí porque apenas pusimos los injertos, la policía en Colombia tiene su servicio de salud, pero en esos casos raros ellos lo dejan hasta que lo operen y cuando ven que ya no le van a hacer nada, remítanlo otra vez y ya lo siguen viendo eso. Entonces ahí no volvió pues la gente. Ese es un caso parecido al de Steven, pero pues pudimos salvar un poco más el hueso, casi mire que es casi la misma radiografía. Es un paciente indígena que vive en las montañas del suroccidente de Colombia y esta fue la situación como llegó. También llegó séptico, un poquito menos séptico que Steven, porque Steven estuvo bien malito, tenía pues, un gran absceso, una pierna toda cerrada, es un tóxico. Él tenía una herida ahí abierta porque una aparición militar ya había drenado, entonces pues eso le favoreció. Resecamos parte del hueso, miramos cómo estaba ese hueso y dijimos, esto va a ser como difícil. Uno libera el torniquete, mire que ahí el signo de la páprica del hueso está sangrante. Ponemos terapia de presión negativa, pero esos pacientes pues tienen la posibilidad de llegar a hacer una fractura. Entonces uno tiene que tomar la decisión de cómo protegerlos. Un niño cuando usted ya no le duele, seguramente 5 o 6 días ya no le duele y se para, ¿no? Y sale corriendo y va a jugar con los otros niños que estén hospitalizados. En ese caso resolvimos poner un sistema de Izaro. Se ve muy robusto, pero si usted mira, solo tiene alambres. Aquí y en el pie. ¿Para qué? Porque involucramos el pie. El paciente va a estar quieto mucho tiempo, empiezan a hacer equino y hacen un pie equino, un pie cabo, ¿no? Que al final no logran hacer una adecuada marcha o tienes que hacer una corrección o subdominales. Entonces evitamos eso, lo llevamos a un segundo tiempo quirúrgico y encontramos eso en la zona central, pues uno ve que aquí hay algo de necrosis. Pero resecamos otra vez, pusimos la terapia VAC, generalmente usamos espumas blancas sobre el hueso, son húmedas y después las de plata o las grises y eso, pero a veces no hay, usamos esas. Pero mira, aquí no tiene los... Seguimos, aquí vemos el hueso y decimos, bueno, vamos a apostarle a ese hueso y que los niños tienen un poder de regeneración. Entonces levantamos un sóleo para cubrirlo, pues con ese aparato y eso ahí nos echamos un rato, pero lo pudimos hacer para no tener que desarmar todo el sistema, pero trabajamos un poquito incómodo, pero se pudo preservamos incluso la vena safena. Aquí vemos al niño ya con una cubierta, volvemos a armar el aparato, le ponemos injertos de piel. Esa es una institución que queda cerca de Cali, que es bastante humilde, un hospital público que yo antes trabajé ahí como 18 años, solo los lunes iba a hacer allá a trabajar. Y después pues lo dejamos con el tutor varios meses, como unos 5 o 6 meses. Después de estar rehabilitándose y jugando fútbol, hizo sobre esa cicatriz una úlcera, pensé que era una reactivación, pero solo hizo la cicatriz inestable, hizo una úlcera y le roté el gastromeno. Aquí lo vemos, esta es la pierna después de un tiempo, y esta es la radiografía del niño, como más o menos a los 2 años de haberlo, tenía una anquilosis del tobillo, pero como diría mi colega en Cali, el doctor Calvache, antes. Recomendación, pues estos son los textos que generalmente debemos tener, muchos, pero estos son muy recomendados. El atlas del doctor Masquelet lo encuentran en Amazon, está en francés, en inglés, en portugués, y este que es del doctor Lee y su grupo, hacen pues toda la parte de reconstrucción, aparece tanto parte ósea como la reconstrucción de partes planas. Muchas gracias.